Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly y bienvenidos otra vez a este canal. Hoy continuamos con esta saga en la que amplío mi colección de figuras y hoy vamos a estar imprimiendo en 3D y postproduciendo y pintando una colección de, sí señores, Pokémones mamados. En videos pasados estoy haciendo a Pikachu, hoy voy a estar haciendo los que me hagan falta y voy a estarlos imprimiendo en resina, lo que quiere decir que van a quedar hiper tersos. Además hoy tenemos un unboxing bastante prometedor y eso me tiene súper emocionada. Y es que en estos días me van a estar acompañando a unboxear y a poner a prueba esta impresora 3D que es de resina y no sé si lo notan, pero es masiva. Yo te dije que solo sentadita acá. Es la de formato más grande de resina que he probado. Lo máximo que imprime esta es 19 x 12 x 24 centímetros, que eso es bastante grande para hacer una impresora que trabaja con resina. En esta caja viene la impresora y en esta cajita tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 litros de resina. Cada uno de estos frascos es de 500 gramos. Entonces, por Dios, vean eso, vean todas esas posibilidades que tenemos. Bueno, vamos a poner esto un momento a un lado. Esta impresora 3D es el modelo Base de la marca Linan 3D o Base, como quieran decirlo. Ustedes no están listos para ver esto. Tan enorme. Qué belleza. Como suena. No lo estoy haciendo tan duro, lo prometo. Ah, por fin, ahora sí hacer lo que he estado queriendo hacer todo este tiempo. Ya. ¿Será que queda poco? ¡Sí queda! Se siente rarísimo, pero se siente bien. Aquí ya tenemos esta impresora afuera. Está súper sobrio y bonito el diseño, la verdad. Así en blanco se ve bastante bien y pues la estructura está hecha en una aleación de aluminio. Y aquí lo primero que podemos ver es que tiene doble eje Z y doble motor, lo que pues aseguraría que la impresión sea muy estable y eficiente, evidentemente. Justo aquí abajo tenemos esta gran pantalla de impresión que es de 8,9 pulgadas y lo más importante es que tiene una resolución de 4K, lo que nos ofrecería impresiones de muy alta calidad. No solo para piezas grandes, sino también para piezas muy pequeñas. Ya hablando del tamaño de impresión máximo que podemos sacar en esta impresora, pues es de 19 x 12 x 24 centímetros, que es algo que no vemos todos los días en una impresora de resina, ya que con las impresoras de resina usualmente los tamaños de impresión pues no son muy grandes. Y bueno, para entrar en más detalles sobre esta pantalla de impresión hay que resaltar que esta no es en color sino en blanco y negro. Y bueno, según el fabricante duraría hasta 4 veces más que una pantalla a color convencional, dándonos una vida útil de no menos de 2000 horas. Esto ya se los voy a estar comprobando con el tiempo. Y bueno, tiene una pantalla táctil de 4.3 pulgadas a todo color que está cómoda y tiene una interfaz fácil de usar. Vamos a ver qué viene en esta accessory box. Creo que vienen bastantes cositas. Atrás está un bisturí, una brochita, nuestra memoria, destornillador. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Creo que esto es un recipiente plegable. ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Qué cosa tan linda! Yo siempre he querido uno de estos. ¡Ay! Es un embudo. Este es el embudo para volver a poner la resina de vuelta en el pote. Mira. Ay, sí. Mira, es un embudo. Parece una copa menstrual. Está hermoso. No, esto sí es un lujo de embudo. Bueno, primero que todo esto, ¿no? O sea, primero que todo el potecito. Después una brochita, ¿no? Como, o sea, para que un cúter o un bisturí. Wow, nos trae 2 tapaboquitas, ¿no? Embudos de los normalitos de papel con mallitas. Uy, no, esto está muy interesante. Una espátula. Estos son unos accesorios que nos van a ayudar a nivelar ahorita nuestra impresora. Algunos guantes y algunos alcohol pads. Y pues acá la memoria, llaves Allen y un destornilladorcito.
Aquí se agradece que nos incluyeron 3 repuestos para el acetato que va en la bandeja de resina y el cable alimentador. Acá ya lo único que falta es la base de impresión, que es esta. Como ya saben, en las impresoras 3D de resina la base de impresión pues va invertida. Listo, entonces eso es todo lo que viene en esta cajita. My God, se ve hermosa. Entonces tengo que nivelar utilizando estas, que son unas reglitas de nivelado. Entonces solo tengo que ponerlas por acá. Bueno, ya estamos listos para empezar a imprimir en 3D esta colección. No les estaba hablando en ese momento porque ya ustedes entenderán que el olor de la resina y todo eso. Pero bueno, sí, le puse un pote completo de resina a la bandeja y a darle. Vamos a hacer una primera prueba imprimiendo una resina de Charizard. A ver si ya todo bien con nuestra impresora para sacar nuestros Pokémones mamados. Oh goodness, aquí qué información nos tira. Nos tira tiempo, capa, horas y el porcentaje. Entonces ya acá va bajando ella para empezar a construir la figura. Este es el primer resultado y ¿qué tal? Está súper terso. Vamos a quitar de aquí esta figura y a limpiarla bien. Ya como por el momento no tengo máquina de cura, la limpio muy bien con alcohol isopropílico y pongo las figuras a secar unos 2 o 3 días para que estén perfectas para recibir la pintura. Este es el primer resultado y todo bien, ya acá esta figura está bien limpia. Tenemos una figura en resina perfecta y súper lisa, déjenme sus opiniones aquí abajo. Esta es una figura con bastantes partes lisas y salió bastante pulida. Lo que se espera de una impresora 3D de resina 4K pues. Entonces gente, esto vamos a tener que dejarlo secar al sol. Ahora como pueden ver está de noche, pero apenas amanezca voy a poner esto a secar. Por ahora sigamos imprimiendo.
Esta impresora es hiper silenciosa, casi no suena nada y pareciera que estuviera apagada y me preocupa, pero sí sigue prendida y sigue imprimiendo. Este lo imprimí por piezas porque YOLO es Charmander mamado. Lo vamos a limpiar bien y todo esto va a secar. Este lo quise imprimir partes porque salía más rápido y se iba menos resina, aprovechando que me cabía en toda la bandeja. Gente, entonces nos vemos en 2 o 3 días para pintar estas resinas. Bueno, aquí están las resinas que voy a estar pintando después de 3 días de curado al sol. Así se ven totalmente secas. Estos son finalmente sus resultados y la verdad estoy bastante satisfecha. Es una buena impresión de resina. Ok, aquí se notan demasiado las uniones. Voy a tratar de ponerle primer a esto y hacer que se note lo menos posible. Bueno, ahora sí, a pintar esto, a ponerle todos los colores base. No primeé todas las figuras, solamente donde tenían los soportes y así. Bueno, así va la cosa. Ya ellos tienen sus colores base. Me parece que quedaron bien bonitos y quedaron bastante parejos para haber sido aplicados con pincel, porque utilicé un pincel muy suavecito.
parte de la flamita en las colas del Charizard y el Charmander las voy a pintar dándole toquecitos con una toallita que mojé en agua y pintura. Ahora vamos con el acostumbrado toque final. Voy a estar poniéndole laca transparente mate a la parte de la cabeza y creo que también al Charizard, y le voy a colocar laca transparente brillante ya a los cuerpos musculosos. Estamos en el segundo piso. Ahora vamos para acá, que es donde hago mis sellados con laca. Esperemos que alcance. Ok. Un segundo. Ay, si me alcanzó, estaba que se me acababa la laca mate. Ahora vamos con lo brillante. A esperar. Gente, muchas gracias por ver este video hasta el final. No olviden dejar su like si quieren, suscribirse a este canal si no están suscritos y compartir este video. Para los que deseen más información acerca de la máquina que estoy utilizando hoy, aquí abajo en la descripción les dejo un link para que vayan a verla. En estas últimas 2 semanas he estado algo inactiva aquí en el canal, pero es porque estoy preparando algo súper bomba que ya pronto les voy a estar comentando. Muchas gracias a las personas que se han preocupado por mí y me han escrito. Gracias por sus mensajes. Y nada, eso fue todo. Que terminen de pasar un día excelente y nos vemos la próxima súper pronto. Chao.